está acá con nosotros es Emilio Baistrocchi. Gracias por acompañarnos, Emilio. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, decíamos que es más o menos un espejo de lo que está sucediendo a nivel nacional desde el 2015, ¿no? Espero que no seamos los últimos, ¿no? Los últimos en la cola para generar un debate. El debate ya es obligatorio a nivel nacional, lo hemos visto con los debates a presidentes, está instaurado en gran cantidad de provincias. Es algo bueno, nosotros lo expresamos en los Considerando el Proyecto, entendemos que es un bien público que hace a la democracia, que hace al derecho de información, que hace a lo que es la transparencia, equidad e igualdad, no solamente de la ciudadanía, sino también de los candidatos para ser elegidos. Si no, lo que termina pasando es que determinados candidatos se escurren, ¿no es cierto?, en la propaganda política electoral sin que nadie los conozca, sin que nadie sepa qué piensan sobre determinado tema, sin saber si tienen la capacidad para defender o escribir un proyecto. Y lo decimos a modo colorido, ¿no? Pero es para evitar el efecto Pantera Rosa, ¿no? ¿Cómo es el efecto Pantera Rosa? Estos son los legisladores que se ríen, que se mueven, que se sientan, que se paran, que levantan la manito así, pero que no hablan, que no presentan ningún proyecto, que no terminan haciendo a la representación que uno les pide en calidad de ciudadano. Bueno, no veo que exista nada malo en el debate obligatorio, de hecho está instaurado no solamente en diferentes países, en nuestro país y en diferentes provincias. El tema es, ¿por qué no? ¿Cuáles son las categorías que ustedes proponen someter a debate? El gobernador, diputados nacionales y senadores nacionales. Es un anteproyecto, tranquilamente se podría ampliar. En ese anteproyecto, en el último artículo, se invita a adherir a los municipios, o sea que también lo podrían tener. Es interesante. Emilio, esto decíamos que es una iniciativa que algún legislador debiera hacer la propia, ¿no? Para darle el estatus de proyecto, para darle estado parlamentario. Claro, porque en nuestra Constitución la iniciativa legislativa la tiene el Ejecutivo, el Judicial o el Legislativo a través de los diputados. Entonces nosotros, ciudadanos comunes, no podemos presentar, sí podemos presentar una nota particular, es lo que hemos hecho, sí, con carácter de anteproyecto, llevando adelante esta propuesta. Esperamos por eso que te quiero preguntar si hay alguna charla política o si ves alguna viabilidad de que algún legislador lo pueda impulsar, ¿no? En principio eso va dirigido al vicegobernador, debiera haber entrado hoy en el recinto y si no, el jueves que viene, entiendo, lo van a ver, si alguno tiene la intención lo verá y si no, podremos notificar a los presidentes de cada bloque, está buena la idea, les mandaremos para que sepan. El tema es la decisión y la intención política que puede llegar a existir para que esto prospere. Claro, porque además poníamos en contexto que este es el año en que Orrego le encomendó a la legislatura avanzar en la reforma electoral, ¿no? Claro. Y esto es como que sería una pieza de esa reforma. Es un apéndice. De hecho, si avanza la reforma electoral, no existe necesidad de ley de debate. Vos podés meter el debate dentro del Código Electoral, tranquilamente. Claro. Pero bueno, es un aporte que hacemos. También estamos escribiendo algo respecto de la ley electoral, cuál es nuestra posición y qué pensamos. Y probablemente también acompañemos un anteproyecto de lo que consideramos para que se pueda discutir en las comisiones que se está discutiendo los proyectos de Código Electoral. Ahora, Emilio, vos como intendente, ¿hubieras debatido? ¿Por qué te lo consulto? Porque yo como periodista tengo la experiencia de que habitualmente los que van primero, segundo, y no quieren debatir, porque el debate al que va primero o segundo en realidad es más lo que puede perder que lo que puede ganar, y es por eso que los debates que hemos organizado los medios de comunicación habitualmente van del tercero para abajo. Te lo pregunto como dirigente político, ¿no? Como quien ha tenido una responsabilidad de gestionar un municipio. Yo creo que si están dadas las condiciones, sí. A ver, y que esto no se preste porque no es tu caso. Vos, de hecho, sos de los periodistas más serios y tu medio, pero vos sabés que así como tenés políticos buenos y políticos malos, tenés lugares que son muy tendenciosos. Por eso nosotros proponemos que sea el Tribunal Electoral Provincial a través y la universidad, los miembros organizadores y el periodismo, que no tenga lazos familiares ni ningún tipo de vínculo con la política, lo que lo lleven adelante. Si están dadas las condiciones, ¿por qué no?
Pero sí es verdad que a veces, y en función de la coyuntura y de los tiempos, se hace no lo que corresponde, sino lo que conviene. Claro. Y yo te traigo un caso. Si vos googleas en tu teléfono voto electrónico o boleta única y pones mi apellido, yo en el 2016-2017 desde el Ministerio de Gobierno trajimos las máquinas, trajimos todo para elaborar un proyecto para que se vote en boleta única. Y me sacaron sonando desde mi propio espacio. Me dijeron, mirá, no propongas algo que no nos conviene. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de fiscalización, tenemos la gente. Digo, pero mirá, esto es lo que viene, esto tarde o temprano, bueno, claro, será más tarde que temprano. Bueno, y ahí quedó trunco a aquella iniciativa que hoy ya llegó, porque hoy ya tenemos la boleta única. Pero bueno, en su momento no convenía, pero sí correspondía. Bueno, lo mismo con el tema del debate. Emilio, por otro lado, tengo que consultarte porque, bueno, me compartías, estás actuando en función de una formulación de cargos que te ha realizado el Tribunal de Cuentas. Ustedes saben que el Tribunal de Cuentas, que es uno de los órganos de control de la administración pública, de la cosa pública, audita las cuentas a ejercicio cumplido, ¿no? Cuando termina el año, los municipios, los intendentes, los organismos autárquicos de gobierno tienen que rendirle cuentas, hacer la presentación de sus papeles, de su administración, ante el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas luego puede aprobar esa cuenta o si detecta alguna inconsistencia, pedir una enmienda o formular cargo. Formular cargo tiene un estatus de acusación. Claro, porque existe perjuicio fiscal. Y es eso lo que te están imputando, ¿no? Que vos perjudicaste fiscalmente a la municipalidad de la capital. Sí, permitime que lo ponga en contexto, ¿no? Sí. Porque como vos bien decís, el Tribunal de Cuentas es un organismo de control de lo que es el gasto público. Desde el 2007 a la fecha, yo he sido funcionario y siempre he tenido a cargo gasto público. En la legislatura, en el Ministerio de Gobierno, en la municipalidad, y siempre se han aprobado las cuentas. En la municipalidad, el ejercicio 2022, que fue el penúltimo, nosotros vimos un movimiento en donde intentaron inventar o generar algún tipo de acusación, pero no pudieron, porque la gente que estaba era gente que llevaba 15, 20 años. Bueno, esa gente que no se prestó para generarnos a nosotros algo inventado, los sacaron. Después de 15 o 20 años que llevaban ahí, tanto el auditor como la fiscal, los sacaron. ¿Y a quiénes pusieron? Pusieron fiscal nuevo, la prima del primo. Esto es lindo y es un caminito y hay que seguirlo. Habla de nepotismo, habla de la falta de institucionalismo, habla de un montón de cosas, pero te los voy a contar con nombre propio. A la prima del primo del presidente del Tribunal de Cuentas. De Pablo García Nieto. De Pablo García Nieto. Que si tenés que apelar, resuelve la hermana, que es la presidenta de la Corte. La prima. Adriana García Nieto. María Inés Coll. Entrada en noviembre del 2023 al Tribunal de Cuentas. O sea que lo que me están formulando es un cargo sobre un ejercicio en donde ella no estaba en la municipalidad, pero ponele que le tocó estudiar el tema. Prima de Martín Ontivero, quien tuvo a cargo la cuenta de la Secretaría General, que se aprobó en tiempo récord sin haber auditado el expediente donde se perdieron 14 millones de dólares. Para poner más en contexto, 14 millones de dólares en 2023 era el presupuesto total anual de un municipio. Fíjate lo que se ha perdido ahí, todavía no saben dónde está. De la Secretaría General cuando estaba al frente Juan Flores. Juan Flores, la prima del primo del Tribunal de Cuentas. Así es todos los lazos. O sea que el control institucional de los municipios y de los organismos de la Constitución está en manos de una familia sanjuanina, amiga de Sergio Uñac, ¿no? Con quien yo tengo un claro enfrentamiento político y en función de cuál me inventan esto. Puntualmente, ¿cuál es el cargo? Nosotros mejoramos todas las veredas del microcentro sanjuanino. Fue una obra de cerca de 500 millones de pesos que se hizo no recuerdo en este momento exacto, pero hagamos de cuenta que en 6 meses. La empresa, faltando poquito tiempo para que termine el plazo de la obra, pide una ampliación de plazo de obra. No ampliación de la obra, no ampliación del monto de la obra, una ampliación del plazo. Que en vez de hacerse en 6 meses, se haga en 7 o en 8.
El inspector de la obra dice que sí, la arquitecta encargada dice que sí, el director de obra dice que sí, todo esto dicen que sí, lo firman. Sí. El secretario de obra dice que sí, el asesor letrado de la municipalidad dice que sí, y el último que firma es el intendente, se termina la obra. Bueno, ¿qué es lo que dice la contadora? Atacando el criterio del ingeniero, del arquitecto, del director, del secretario de obra, que no se debió haber dado esa ampliación del plazo, porque la empresa debió haber previsto, en un país imprevisible, te estoy hablando junio, julio y agosto del 2023, donde teníamos inflación de entre el 10, el 15 y el 20%, y donde lo que le costaba y la razón por la cual la empresa pidió unos días más es porque le costaba conseguir los materiales, las baldosas y todo eso. Bueno, que la empresa debería haber previsto que esto iba a pasar y no debería haber pedido ampliación del plazo. Y como nosotros le dimos la ampliación del plazo, somos responsables de lo que se le ha pagado de más. Ahora, ¿qué se le ha pagado de más? Como tardó 2 meses más, La redeterminación. Y el cargo es por 20 millones de pesos. Digo, es una estupidez, es una soncera, no cabe en ningún tipo de cabeza cuando las ampliaciones de plazo es lo más común y existen el 90% de las obras. Claro, pero de las obras... Estoy pensando que eso es ordinario en el Ministerio de Obras Públicas. No, es ordinario en tu casa, en mi casa. No, pero está bien, pero esto no es la casa de nadie, esto es el Estado. Pero digo, en materia del Estado, esto es ordinario. En materia del Estado es el 100%, porque si vos vas a reformar el baño de tu casa, la pieza, tu casa, y el encargado, el ingeniero, el arquitecto te dice que van a ser 3 meses, vos sabés que van a ser 3 meses y medio, 4, porque siempre se estira. Pero eso es anecdótico. Y nosotros no tenemos mayor inconveniente en contestar y hacer el descargo técnico y jurídico. El problema, el gran problema que se da, que es obsceno, es que tanto Juan Flores, a quien se lo acusa de que se hayan perdido esos 14 millones de dólares, y en este momento están tratando un pedido de informe en la Cámara, y Pablo García Nieto, mejor amigo, compañero de la infancia, de la adolescencia, de Sergio Uñac, no se excusaron de haber tratado la cuenta de la capital, cuando debieron haberlo hecho. ¿Por qué motivo? La Ley de Ética Pública, en su articulado, no me acuerdo si es el artículo 16, establece que cuando pudiese existir, esto es textual, cualquier tipo de presunción sobre parcialidad en la resolución, deberán excusarse. Uno ha sido 4 años compañero mío del gabinete, el otro ha sido 4 años compañero mío en la Cámara de Diputados. Con ambos nunca tuve buena relación desde lo político y menos aún que yo ya dejé de trabajar con su jefe político. Ambos puestos ahí por Sergio Uñac. Digo, ellos debieron haberse excusado, atento que existe la mínima sospecha. La presunción, te dice la ley. No lo han hecho, han actuado, han votado, incluso en uno de los cargos terminan votando en minoría Juan Flores y Pablo García Nieto, en un cargo que no me lo terminan formulando porque ellos pierden la votación. Digo, es obsceno. Y ese no haberse excusado, si ahora nosotros probamos que debieron haberlo hecho, es causal de iure, porque el Código de Procedimiento y la ley del Tribunal de Cuentas te dice que si no se excusan existiendo los fundamentos, es mal cumplimiento es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, creo ¿Cómo vas a accionar vos respecto de ese presunto incumplimiento? Ya, ahora vamos a plantear la recusación de ellos dos. Luego están los plazos legales, que son 3 días que ellos tienen para fundamentar. Y bueno, y de ahí sigue y toda la historia. Pero te repito, eso es anecdótico, Daniel. Yo me voy a lo macro. A ver, hoy uno escucha de esta batalla cultural que se está dando en la política, en Argentina, y que pareciera que una le encarna a Milei y la otra el kirchnerismo. Vos que sos un tipo analista político y que seguís esto, ¿vos has visto cuál es la agenda legislativa política en provincia de Buenos Aires? Agenda legislativa política. Claro, lo que está en el Congreso de la provincia de Buenos Aires, que ahora no han conseguido quórum, el tema de que los concejales, los diputados, los senadores y los intendentes tengan reelecciones indefinidas. Sí. Y cuando le preguntan al referente del kirchnerismo sin ningún tipo de tapujo, dice que no permitir la elección de esa gente es proscriptivo. ¿Te suena? ¿Quién vive hablando de proscripción? Ahora,
Esto es una cultura, esta frase no es mía, es de un colega tuyo, es una cultura predemocrática. Además, sin ningún tipo de higiene institucional, ¿ah? Porque no permite ningún tipo de recambio. Y lo que han hecho con Pablo García Nieto, con Juan Flores, con la Defensoría del Pueblo y con la justicia, es dejar el nepotismo instalado con dos fines puntuales. El primero, la persecución, en este caso, que es la que denuncio, de perseguir a todos aquellos que opinan o que decidieron no seguir el camino. Alguien decía que cuando tenés un problema, el problema no hay que solucionarlo, hay que callar a los que generan el problema. Y el otro es generar impunidad, que es lo que está pasando con el expediente de los 14 millones de dólares y con muchas otras cosas que se tendrían que haber detectado en el Tribunal de Cuentas y no en otro lado. Ahora, el nepotismo, que es un término que viene de hace 1500 años y que no logramos sacarlo de nuestra institucionalidad, primero va en detrimento de la democracia, de la equidad, de la meritocracia y de la igualdad. Pero segundo, y este es el gran problema, es que transforma los mecanismos institucionales de justicia y de control en herramientas de persecución política. Bueno, eso es lo que está pasando en ese feudo sanjuanino que terminaron de generar Uñac y los seguidores que lo han acompañado. Y muchos me dirán, sí, pero vos estuviste con él y ahora te quejas. Digo, yo estuve cuando nosotros tratábamos de gestionar, cuando tratábamos de hacer. Así como vos antes estuviste en otro medio y hoy estás acá, o así como hoy la mayoría alguna vez tuvo una pareja y dejó de tener y hoy tiene otra. Digo, hoy las cosas han cambiado y uno, por haber trabajado en algún lugar o con alguien, no es esclavo ni se debe a. Yo cuando vi las cosas que no funcionaban o hacia dónde iban, y creo que con vos lo he hablado mil veces, y me alegro de haber tenido ese atisbo o ese momento de lucidez, me fui de ese lugar en donde ya no daba para más y que se dirigía hacia otro o hacia cualquier lugar menos el que yo pensaba. Bueno, estas son las consecuencias, esto es lo que hay que afrontar, lo afronto, lo entiendo. Desgraciadamente comprendo cuáles son las reglas de juego. Lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas, y yo también se lo dije a un medio, y no es por desmerecer, pero lo que caracteriza a quienes se han quedado en ese pedacito de lo que es el kirchnerismo, que es el de Uñac estoy hablando, es que son timoratos a la hora de hacer y que son torpes a la hora de ejecutar, porque no tiene ningún tipo de basamento ni técnico ni jurídico el cargo del Tribunal de Cuentas, al punto que lo que me formulan en principio son 3 cargos, no uno. Pero cuando pasa al asesor letrado, y yo en esto por ahí hablo mucho del Tribunal de Cuentas, pero estoy hablando de 2 personas, no del Tribunal de Cuentas. Claro, no pobre los empleados del Tribunal de Cuentas, pues administrativos, profesionales, y seguro todos laburan muy bien, y ahora con esta cooptación que han hecho desde la política con el tribunal, yo sé que se sienten sumamente incómodos, así que llegado el caso pido disculpas, pero a mí me generan 3 cargos. El primero, fíjate vos, la prima del primo dice que he generado un perjuicio fiscal por 120 millones de pesos en la obra del ecoparque. Y cuando lo toma el abogado, que es el asesor letrado, que no sé quién es, ya lo voy a averiguar, pero ha hecho bien, le dice, mire, lo que se ha hecho desde la Intendencia de la Capital está bien hecho. Está todo bajo el pliego de licitaciones, bajo las normas jurídicas. No existe ningún tipo de perjuicio fiscal. Se ha pagado en tiempo, en forma. Claro, no. Y después con otro cargo que me han generado 4,5 millones, lo mismo. Ahora digo, ¿cómo puede una persona, quienes somos abogados sabemos que uno puede tener un error de hecho y es justificable, pero vos no puedes tener un error de derecho. No podés aducir, nadie puede aducir en su favor la propia torpeza, dice una claro, sí. Uno puede decir que no sabe. Ahora, de esos 3 cargos terminan dejando uno que tampoco se ata a la norma jurídica. La ampliación del plazo. El lunes estamos presentando concretamente la recusación y vamos a ver cómo resuelve el comité del tribunal, que está integrado por 5 personas, García Nieto, Flores y 3 más. Entiendo que esa es una decisión que se tiene que tomar, que se dice que sí, claro, o se dice que no por mayoría, pero después nosotros vamos a seguir hasta el final, ¿no? Porque estas cosas,
Y sobre todo, si uno habla de republicanismo, habla de defensa de las instituciones, habla de juridicidad, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Bien. Con la fiscal que dictaminó, que mal dictaminó, con los integrantes del Tribunal de Cuentas que estimamos debieron haberse excusado, y si es causal de juri, con el juri. Gracias, Emilio. Gracias a vos. Emilio Baistrocchi pasó por aquí por Pelado Stream.